La Iglesia Católica Romana llegó aquí a Apure el 27 de mayo de 1811. El gobierno de Cristóbal Mendoza, cuando se fundó lo que se llamó la Primera República. Pero fue un evangelio secuestrado y que los curas lo predicaban en latín. Bueno, todo el mundo quedaba latín, ¿verdad? Pero hay un origen referido al evangelio como tal. Tenemos que hablar del año 1884. Se realizó una reunión, hermano, en los Estados Unidos. En esa reunión se unieron varias corrientes evangélicas. Todas las corrientes hicieron una reunión como un concilio, pues. Y dieron resultado a lo que se llamó hasta hoy Alianza Cristiana y Misionera. El objetivo era evangelizar a Venezuela y, bueno, y la Sociedad Bíblica Americana hizo el apoyo con el dinero. Y el 12 de octubre de 1895, mandaba aquí Joaquín Crespo, en Venezuela, llegaron a La Guaira dos personajes. Qué increíble, hermano. De Estados Unidos enviaron dos mujeres. Dios bendiga a las mujeres. Amén. Averiguar. Es decir, como hacer un trabajo como Josué y Caleb, ¿verdad? Ellas tuvieron un año, el año 1895, 12 de octubre de 1895. Y regresaron en diciembre de 1896 con el reporte. Fue entonces el 26 de febrero de 1897, gobernaba Ignacio Andrade aquí, que llegó don Gerard Bailey, un americano, con su esposa Carolina y dos hijos. Llegan por primera vez a La Guaira y comienzan a trabajar en Caracas y empezaron a fundar. No fue así después a 14 años de evangelización, no fue fácil, porque es en el 1908 que ellos fundan la primera iglesia Sion, el 13 de octubre de 1908. Le pusieron ese nombre de Sion porque esa era su iglesia donde él se congregaba en Estados Unidos, don Gerard. Fundó también la iglesia Betel el 15 de marzo de 1911 en Puente Llaguno, ahí donde hubo la balacera esa. Y fundó la iglesia Benecer en Cañada de Jesús. Eso queda ahí en la avenida San Martín, donde está la Plaza Oleri. A 2 cuadras hacia arriba, ahí es la iglesia. Pero hermano, en el año 1920 fue la llegada de lo que se habló aquí, la llegada del profeta. Un tipo que se apareció, extraño, ¿no? Porque no se supo nunca su nombre, tampoco lo quiso dar. No se sabe cuándo llegó ni cuándo se fue. Se sabe que fue en 1920. Hombre que hablaba de la palabra, predicaba el evangelio, pero él no dormía en las casas, no permitía dormir en ninguna casa, no aceptaba comida de nadie, y hablaba y profetizaba de Dios, de la palabra. Quedaron varias cosas que él decía, como a manera de profecía como esta. Los hombres volarán como pájaros, las vacas se convertirán en piedra, y los padres se comerán a los hijos y los hijos se comerán a los padres. Antes eso era una locura. Hoy vivimos volando en aviones, ¿verdad? Y vendimos las vacas y las transformamos en edificios. Bueno, pero el evangelio como tal, hermano, llegó al estado Apure cuando fue presidente el general Juan Vicente Gómez, específicamente aquí a San Fernando, para el mes de enero de 1923. Vinieron 4 misioneros de la Alianza Cristiana y Misionera conjuntamente con la Sociedad Bíblica Americana en un proyecto que se llamó Orinoco River Mission, que significa Misión Río Orinoco, porque no existían carreteras y como no existían carreteras ellos iban evangelizando a orillas del río donde conseguían un poblado. Por eso le colocaron ese nombre. Esos misioneros fueron don Gerard Bailey, Enrique Strachan, Juan Christiansen y Diego Martínez. El único venezolano era ese que era caraqueño. Ellos venían procedentes de Caracas, llegaron a Barinas y luego bajaron a Puerto Nutria por agua y allí tomaron la decisión de separarse. Unos se fueron al Alto Apure
y otros al Bajo Apure, con el fin de ganar terreno en la evangelización. Don Gerard Bailey y don Diego partieron hacia San Fernando desde el puerto de Bruzual, mientras que don Enrique Strachan y don Juan Cristian se salieron por el Alto Apure hacia Palmarito y Periquera. Periquera es lo que hoy se llama Guasdualito. Entonces, en Palmarito y Periquera hubo fuerte oposición de parte del clero romano e impidieron la predicación pública, mientras que en San Fernando se abrieron puertas a la evangelización, aunque la Iglesia Católica hizo sus intentos para parar la obra, pero no lo logró. La gloria sea de Dios. Estos misioneros embarcados en una canoa y a la palanca navegaron río abajo por el río Apure, desde lo que hoy se llama Bruzual, hasta llegar a San Fernando de Apure. En aquel tiempo no existía el pueblito de Bruzual, pero sí un embarcadero, y ellos navegaron hasta llegar al puerto del Picacho, en San Fernando de Apure, lo que se llama hoy el final de la calle Saramia, frente a la nueva sede de Hidroyan. Ellos venían desde Caracas, llegan a Barinas por tierra, luego pasan a Bruzual, toman una canoa y a la palanca, no había fuera de borda, logran en 3 o 4 días llegar a San Fernando de Apure. Al llegar a San Fernando, caminan por la calle Saramia y Las Alias preguntando por una casa para alquilar. Le dan la dirección de una casa en la esquina del Dátil. Se le decía así porque en la esquina había una palma dátil muy alta frente a esa casa. Esta era una casa de bareque, de barro y de paja, pintada con cal, techo de espíritu y teja, con portones por la calle Sucre y Salia. Al llegar allí preguntan por el dueño y concertan alquilar esa casa precisamente en la calle Sucre con Salia, número 134, hoy que es la sede de la iglesia de Benecer. Entonces don Gerard Bailey se quedó unos meses y luego se marchó, pero quedó el colportor don Diego Martínez, y lo cierto es que en esa casa colocaron una mesa muy grande con una gran cantidad de Biblias, las cuales don Diego las vendía en precio de 0.50, un bolívar y 1.50, 0.50 lo que se decía un real. Don Diego salía todos los días a colocar estas Biblias en los negocios y en las casas y predicando el evangelio a los sanfernandinos y regresando a eso de las 5 de la tarde, o sea, pasaba todo el día en eso. Un día llegó un señor de nombre Aristides Díaz Olivo al negocio de don Víctor Rojas, que era una pulpería, es decir, una bodega, y también una alpargatería de las mejores de la época, la cual estaba ubicada en la calle Paz, exactamente detrás de la Sanidad Vieja. Hoy se llama la sede de Artes Plásticas Juan Lovera. Ahí don Aristides llega al negocio de don Víctor un día sábado, porque era el día de arreglo, ya que él le vendía leche a don Víctor y le cobraba los sábados. Don Aristides tenía un fundo y sus vacas en donde llamaban La Horqueta, hoy se llama Barrio Luis Herrera. Cuando don Aristides entró y vio hacia el estante, observó un libro negro que estaba allí y le preguntó a don Víctor que qué libro era ese. A lo que don Víctor le respondió que ese era un libro que llamaban la Santa Biblia, un libro que hablaba de Dios. Don Aristides agarró el libro y le dio una ojeada y le pareció muy interesante. Don Aristides era un hombre autodidacta, muy inteligente y con mentalidad de líder. De inmediato le preguntó a don Víctor cómo había conseguido ese libro, a lo que él explicó que había un señor que andaba por las calles vendiéndolo y que él estaba alquilado en la esquina del Dátil. A eso de las 5 de la tarde don Aristides estaba en la esquina del Dátil tocando el portón hasta que salió un señor alto de aproximadamente 1,98, mediana calvicie y de sonrisa sincera. Lo mandaron a pasar y él le dijo que estaba interesado en comprar una Biblia, a lo que le vendieron una de tapa roja en un bolívar con un real, 1.50. Ese otro día en la mañana don Aristides estaba nuevamente en la puerta de don Diego Martínez con muchas preguntas, pues había pasado parte de la noche leyendo el libro. Don Diego le respondió algunas preguntas y le dijo que si quería saber más, que viniera todas las tardes y que trajera a su familia. Así fue que don Aristides trajo a su esposa doña Felipa Sande Díaz, invitó a doña Dolores de Ramos, a la familia Beli, a don Heriberto Rondón y a su esposa, la familia Rivas y la familia Betancur, entre otros. Allí empezaron a oír la palabra y a aprender algunos himnos de gloria y triunfo, ya que don Diego era de corte bautista. Y de esa manera empezaron los primeros cultos y las primeras confesiones, fundándose así la primera iglesia en San Fernando, denominada Iglesia Evangélica de San Fernando, donde a los pocos años ya don Aristides lideraba allí. Los primeros bautizados en el río Apure de la iglesia se dieron el 1 de mayo de 1927,
donde se bautizó don Aristide, doña Felipa, don Heriberto, su esposa y 3 más de la familia Vélez, un total de 7 personas. Don Aristide fue dirigente social, defensor de los derechos sociales y diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Apure. Se puede caracterizar a don Aristide como una persona de verbo encendido y de una inteligencia especial. En el año 1927, don Aristide se ve en la necesidad de mudarse de Fundo, ya que el ganado no les cabía allí y los intereses económicos y el dinero de doña Felipa debían de expandirse. Se mudaron pues para un lugar llamado Churruscao. Se le dice así porque en ese sitio una mujer murió quemada en una casa de paja. Eso queda en el municipio de Viruaca, antes de llegar a los Algarrobos. Allí se levanta un nuevo fundo y don Aristide inicia las predicaciones allí y funda la iglesia evangélica Betel. Ahora hay 2 puntos de concentración, San Fernando y Betel. Al mudarse don Aristide, como ya don Diego no estaba, hubo la necesidad de traer el mismo año 27 un nuevo pastor y trajeron a don Rosendo Ruiz Mendoza, un margariteño residenciado en La Victoria, Estado de Aragua. Entonces don Aristides predicaba en los campos y don Rosendo en la ciudad. Es necesario, hermanos, acotar que bajo el pastorado de don Rosendo Ruiz se decide cambiarle el nombre a la iglesia colocando la iglesia evangélica de Benecer, en honor a la iglesia que él había fundado en la isla de Margarita, la cual lleva el mismo nombre. Se caracterizaba don Rosendo Ruiz como un pastor misionero, porque también salía por muchos días a ayudar a fundar otras obras en el estado. Don Rosendo era un pastor de oración, enemigo de las críticas y de un carácter amoroso, especialmente con los niños, a quienes les regalaba caramelo después que le recitaba un versículo o un canto. Don Rosendo se le decía el temido hombre de oración, porque quien le iba a llevar un chisme lo tenía arrodillado 3 o 4 horas orando por la persona que tenía el problema. Cuando yo decía, un chisme, llévenle algo al pastor, le decía, no, yo pues ya no voy. Ya ustedes saben por qué. Luego se nombra una junta directiva encabezada por Joaquín Briceño, Genaro Rivas, hasta que la iglesia vuelve a tener pastor oficial y envían de Caracas al pastor Rafael Dorta Capelo, quien pastoreaba tanto en Caracas como aquí en Apure al mismo tiempo. Luego vino el pastor Rafael Tomás Rodríguez. Después, a partir de 1969, se nombra al pastor Joaquín Briceño y hasta la actualidad el pastor Luis Alberto Carrillo Ser. La segunda iglesia que se funda en 1930 con el trabajo de la iglesia de San Fernando, conjuntamente con la de Betel, es decir, entre don Rosendo Ruiz y don Aristides Díaz, es la iglesia Sion en Viruaquita. La tercera iglesia que se funda en el año 1947 fue la iglesia de Manuel por el hermano John Van Camp. Luego, en cuarto lugar, en el año 1959 se funda también la iglesia Lazar Sardiendo, debido a la llegada por primera vez al estado del movimiento pentecostés. Los primeros hermanos de la iglesia fueron Genaro Rivas, doña Victoria de Rivas, Isabel Rivas, entre otros. De igual forma, se fundó en el año 1969 la iglesia Lirio de los Valles, que surge también de esta predicación. Al mismo tiempo, la iglesia siguió fundando obras y así surgieron todas las iglesias evangélicas que se conocen hasta hoy, por el largo trabajo misionero y fundacional que se extendió por todo el territorio apureño, barinés, guariqueño y otros estados del país, fundando obras para la gloria de Dios. Se calcula que las iglesias fundadas trabajaron hasta hoy por más de 100 años y han logrado de fundar más de 500 iglesias en el territorio, pues sus fundaciones han sido los municipios Apure, San Fernando, Viruaca, Achaguas, Apurito, El Samán, Mantecal, Barinas, El Orza, Guajualito, San Juan de Payara, Cunavicha, Richuna, Costa Apure, entre otros. En Guárico, Camaguán, Uberito, Guayabal, Corozopando, Calabozo, Valle la Pascua, La Villa, Maracay, Amazonas, Puerto Ayacucho, San Juan de Puruname, Puerto Cabello, Anaco, Barcelona, Playa del Agua, Manzanillo, Juan Griego, Puerto Ordaz y el estado de Mérida. Para el año 1969, el registro de los miembros de la iglesia nativa sobrepasaba a 7,000 bautizados y más de 200 iglesias o congregaciones. El número más poderoso del evangelio en Venezuela para la época. Pero en el campo don Aristides estaba al mismo tiempo predicando y fundando, como es el caso de la iglesia Sion en Viruaquita, que nace del primer fruto de estas iglesias, llenándose así todo el llano apureño de la palabra de Dios. Este movimiento evangelístico en Apure, en Betel específicamente, fue tan fuerte que se oyó en Norte, Centro y Suramérica, viniendo misioneros de Oregon, de los Estados Unidos, de la Organization de Apostolic Faith, Organización de la Fe Apostólica,
a ver el gran mover del Espíritu Santo en los llanos del estado Apure. Entre ellos Enrique Strachan Jr. de la Latino American Mission, quien vino a constatar cómo gente analfabeta podía manejar un movimiento cristiano tan grande al sur de Venezuela. Este es un breve resumen del inicio del evangelio en el estado Apure. Es necesario aclarar que el primer convertido al evangelio en el Apure fue Aristides Díaz Olivo y su esposa doña Felipa Sanz. La obra se inició con un matrimonio, luego vecinos y amigos se congregan. El liderazgo de don Aristides fue tan fuerte que por su poder de convencimiento y su oratoria logra varios adeptos en poco tiempo. El Espíritu Santo enciende en los primeros cristianos un ferviente amor por la obra. Desde su fundación, la iglesia apureña se ha caracterizado por ser una iglesia misionera. Se inician las primeras misiones a pie y a la distancia, tales como Viruaca, Viruaquita, Betel, San Juan de Payare, Arichuna. Todo este trabajo se hacía a pie o en burro, ya que no existían otros medios de transporte. Se fundan obras en todos los municipios del estado que llevaban días para llegar allá. Era inexplicable para aquella época cómo personas analfabetas y sin letra podían hablar con tanto denuedo, con tanto poder, que hacían llorar a muchos. La gente creía solo con oír un canto, con una lectura de la palabra. Muchas veces los predicadores buscaban muchachos que sabían leer para ellos desarrollar su sermón. Otros se aprendían muchos textos bíblicos de memoria, largas historias bíblicas de predicación. La iglesia católica sintió celos del auge de la iglesia, intentó parar los cultos. Irrumpieron en el recinto apresando a don Aristides, pero esto hacía encender más la mecha del evangelio. ¿Por qué se le dice a los hermanos los nativos? Surge de la iniciación de la obra como tal. Don Gerald Bailey solo se quedó unos meses y don Diego Martínez estuvo aproximadamente un año. Entonces don Aristides se hace cargo de la iglesia. El impulso, la predicación y la fundación de la obra fue hecha prácticamente por apureños, de allí el término nativo. Las primeras predicaciones surgen de la iglesia con trabajos tanto dentro como fuera, en barrios, caseríos y municipios. Se comienza a establecer obras y pequeñas células en barrios y comunidades. Las iglesias más lejanas comienzan a independizarse y a trabajar con autonomía. A pesar del atraso en educación y en conocimiento humano, pues aún no habían escuelas formales, algunas de las de corte privado y pudiente, la iglesia se impulsa por la misericordia de Dios gracias a las clases de la señorita Lozada, una maestra que trajeron del extranjero y ayudaba en el conocimiento, lectura, a leer y escribir y estudio secular y bíblico de la palabra de Dios. Los esfuerzos por la obra fueron enormes, recorrido de largas distancias a pie para ir al culto, sin luz eléctrica, pero se hacían los cultos con lámparas de carburo, hogueras y tizones, sin dinero y con productos de la tierra se construían las iglesias de madera, espíritu, barro y paja. No existía radio, televisión, cine, periódico, internet, pero el poder de las convocatorias era el verbo, los cultos eran muy largos. Más de 10 predicadores, mucha gente de pie, nadie se cansaba. Los cantos, aún sin instrumentos musicales, se cantaban con mucho gozo. Los ventiladores eran abanicos de mano, pero había un gozo increíble. Los cristianos eran gente temerosa de Dios, de una alta espiritualidad, de buen testimonio, muy temerosos a Dios. El matrimonio era sagrado y perduraba hasta la muerte. Los retos de la iglesia hasta hoy es sostener una iglesia con los índices más bajos de déficit presupuestario de Latinoamérica. El bajo poder adquisitivo, la mengua de los diezmos y las ofrendas, el sistema de sobrevivencia económica, la incertidumbre por los cambios políticos, las nuevas leyes que nos perjudican, las amenazas a la fe, las exigencias y prohibiciones religiosas, la politización de la fe. Debido a la situación actual del país, las iglesias han experimentado mucha deserción. Particularmente por deserción, nosotros hemos perdido un estimado de 30 miembros que están esparcidos por Norte, Centro y Suramérica y Europa. La misma situación, país y las últimas dificultades, consecuencias de la pandemia, o de otras circunstancias han hecho que algunas obras fundadas estén en dificultades. Estamos, hermanos, y debemos tener la firme decisión de volver a aperturar y refundar y confirmar en la fe esas iglesias. Ha sido una labor titánica en la iglesia evangélica, la lucha constante para evitar ser minados de corrientes mundanales, de los nuevos estilos eclesiásticos, prácticas culturales dentro de la iglesia, el mantenimiento de la doctrina y continuar con el perfil de siempre. Este fenómeno ha sido uno de nuestros peores enemigos, pues los hemos encontrado dentro y afuera. La apostasía ha arremetido contra la iglesia, sin piedad, pero con la ayuda del Espíritu Santo hasta hoy hemos permanecido sanos en la fe. Ha sido muy duro haber enseñado a la iglesia la verdad y haber desprendido de muchas prácticas que heredamos en la iglesia católica, las cuales se practicaban hace muchos años atrás como algo, pero que hoy como respaldo bíblico se ha demostrado que no debe ser ni enseñado ni practicado en las iglesias evangélicas. La iglesia evangélica mantiene su posición escritural, que la vida la da Dios y la quita Dios, y por lo tanto se debe respetar su soberanía. Estamos en contra del aborto. Un ser ya engendrado con solo 10 en el vientre es un ser vivo y la vida se debe respetar.
Nadie que tuvo la oportunidad de nacer debe ser tan cruel como para impedir el derecho a que otro nazca. Estamos en contra de la clonación, porque cada ser humano es único, su ADN es intransferible, nadie tiene la potestad de jugar a ser Dios. Estamos en contra de la robotización y de los humanoides, porque lo que Dios creó fueron seres humanos, no máquinas ni muñecos. Los que quieren perpetrarse a ser eternos chocan con los principios divinos de Dios, que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Está decretado por Dios que el hombre muere y después el juicio. Respetamos la libertad de pensamiento y de acción de cada quien, pero no compartimos las corrientes de pensamiento que van en contra del orden establecido por Dios. Estamos a favor del matrimonio heterosexual, no compartimos la igualdad de género ni los trastornos de personalidad que hoy muestra sociedad decadente y pervertida. Estamos conscientes que para este mundo se avecina un nuevo orden mundial, más bien un desorden mundial, por lo que estamos dispuestos a cumplir las leyes siempre y cuando no atenten contra nuestra fe, ya que es prioridad para nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Estamos preparando una generación de relevo que mantenga los mismos ideales, la misma doctrina, los mismos dogmas y los acuerdos ministeriales. Aspiramos que la generación a quienes entregaremos el testigo y a quienes cederemos el ministerio sean fieles primero a Dios y a su palabra y no defrauden la confianza depositada en ellos. Estamos preparando una generación de relevo que mantenga los mismos ideales, la misma doctrina, los mismos dogmas y los mismos acuerdos ministeriales. Aspiramos que la generación a quienes entregaremos el testigo y a quienes cederemos el ministerio sean fieles primero a Dios y a su palabra. Aspiramos en el nombre del Señor Jesucristo que nuestros predecesores continúen con el evangelio de la palabra, el original, sin desviarse de la fe, porque muchos lobos rapaces han surgido que no tendrán piedad con la iglesia y no perdonarán el rebaño. Aspiramos continuar en la lucha contra la apostasía y seguir contendiendo por la fe que ha sido dada a nosotros, como también continuar con el mantenimiento de la doctrina y no perder la identidad como iglesia al Señor de trayectoria y solvencia moral. Por la misericordia del Señor, hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor.